gracias, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para... Buenas noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de matrimonios en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores y estamos nuevamente con ustedes. Esta vez para compartirles una nueva serie, Viviendo en tiempos de pandemia. Tenemos que aprender a adaptar nuestras vidas en este tiempo de cambios y tenemos que entender que la vida ya no es igual. Nos ha tomado mucho tiempo darnos cuenta de eso. Estamos cuantos meses aislados y posiblemente esto va a seguir. Queremos iniciar esta serie estableciendo algunas pautas de cómo debe ser nuestra vida en este tiempo y algunas áreas específicas. Y vamos a empezar con el primer tema, cuidando nuestra vida y cuidando nuestro tiempo. Bien, nuestra vida sabemos todos que es más que un regalo que Dios nos da. Es toda una responsabilidad que debemos aprender a administrar. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 28, cuando Dios crea al hombre, Dios les da a los seres humanos la responsabilidad de ser señores sobre la tierra. Esto significa cuidarla, administrarla de manera muy especial. Y dentro de esa administración está el cuidado de su propia vida. En tiempos de crisis como los que estamos viviendo, debemos preguntarnos, ¿cómo debo cuidar mi vida? ¿Cómo podemos vivir en tiempos de pandemia? Y vamos a ver en esta noche qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. Pero primero les invito a que nos acompañen en una palabra de oración. Dios, te damos de verdad muchas gracias porque nos permites estar aquí presentes nuevamente y disfrutar, Señor, de la vida que tú nos has dado. Pero permítenos aprender un nuevo estilo de vida, entendiendo que tú nos das todo esto que nos está pasando con el propósito de que creamos en ti y confiemos en ti. Háblanos, Dios, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Para responder a esta pregunta de cómo vivir en tiempos de pandemia, vamos a establecer 3 fundamentos. Primero, cimentando nuestra vida sobre la roca. El cimiento es la parte de la casa, edificio, que está debajo de la tierra y sobre la cual descansa toda la estructura de dicho lugar. Un arquitecto diría, una buena y fuerte base mantiene la construcción en pie mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes de la casa seguros durante calamidades como terremotos, inundaciones, fuertes vientos. Los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan que la humedad del suelo filtre y debilite la estructura. Al llegar al final del Sermón del Monte, Jesús concluye contándonos una historia en forma de parábola, la cual es muy conocida. Leamos Mateo, capítulo 7, como dijo Charo al final del Sermón del Monte. Mateo, capítulo 7, versículo 24 en adelante hasta el versículo 27. Jesús está hablando, está dando un gran sermón y lo concluye más o menos diciendo esto. Dice la cita, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos,
Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Sabes? Aquí encontramos un primer aspecto indispensable para tomar en cuenta y cuidar nuestras vidas en los tiempos de crisis y pandemia. Jesús está hablando de dos tipos de personas, a quienes llama el prudente y también el insensato. Ambos tienen una característica que los define y que a la vez los diferencia uno del otro. ¿Dónde construyen su casa? Ambas casas se veían igual por fuera. Aquí más de ingeniería y arquitectura, se está hablando de dónde fundamentar tu vida, de dónde están sentados los fundamentos de los que están construyendo en toda tu forma de vivir. Se menciona, por ejemplo, al hombre prudente, quien ha escogido, ha decidido construir su vida y familia sobre un fundamento sólido y estable como es la roca. La palabra que se traduce en este texto como prudente es frónimos, la cual describe a una persona sabia y sensata. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor importancia. Aquí básicamente se habla de dos temas simples: elección y fundamento. En algún momento todos tomamos una decisión sobre dónde vamos a fundamentar nuestras vidas y nuestras familias. Jesús menciona que este hombre prudente escoge construir sobre la roca para darle solidez, estabilidad y permanencia a lo que está construyendo, a lo que él hace. En tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, es necesario evaluar en dónde está fundamentada tu vida. ¿Cuáles son los cimientos donde estás haciendo crecer y florecer tu familia? Por el contrario, también se menciona al hombre insensato, quien edifica su vida y familia en la arena, un terreno frágil y muy inestable. Y debido a las características propias de la arena, su construcción va a sufrir las consecuencias de esa debilidad y las inclemencias que le rodean. Y siempre todo eso lo va a poner bajo peligro. Este segundo constructor se ahorra la dura tarea de cavar hasta la roca y opta por una solución más sencilla. Construye en la superficie sin un buen cimiento. Al contar esta parábola, Jesús presenta a sus oyentes una elección: oír y no hacer caso, u oír y poner en práctica. Es Jesús dejando claro la importancia de no solo escuchar sus palabras, sino de llevarlas a la práctica. Es mejor que evaluemos el cimiento de nuestra vida ahora. Tenemos que preguntarnos, ¿sobre qué fundamento está edificada nuestra vida y nuestra familia? En estos tiempos de enfermedad y pandemia necesitamos que nuestra vida esté descansando en un fundamento sólido. Si confiamos en la fama, si confiamos en la suerte, en nuestros esfuerzos humanos, en el dinero, incluso en la buena salud que tengo, hemos visto que todo esto hoy ha cambiado. Se ha movido porque todo esto es ahora como la arena, incapaz de ser un fundamento sólido para nuestras vidas. Es el apóstol Pedro, seguidor de Jesús, de los más cercanos, quien nos va a hablar de Jesús como la roca sólida, donde podemos fundamentar y establecer toda nuestra vida y nuestra familia. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos,
pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Hoy más que nunca tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el fundamento de nuestras vidas? ¿Cómo voy a resistir las amenazas de enfermedad, desempleo y crisis si mi vida no está fundamentada en la roca que es Jesús? Tal vez alguno de ustedes se estará preguntando, ¿pero qué significa eso de poner a Jesús como el fundamento de mi vida? ¿Cómo se hace esto? Sabes, no es muy complejo ni complicado. Necesitamos invitar a Dios, a Jesús, a ser parte activa de mi vida, de toda mi forma de existir, de lo que yo hago y lo que soy. Invitarlo a compartir mis decisiones y establecer una relación de amistad y comunión cercana con Él. Que su palabra y enseñanzas se transformen en los fundamentos de mi vida y mi familia. Eso justamente es poner a Cristo como el fundamento de mi vida. Bien, en segundo lugar, vamos a ver la segunda recomendación. Permitiendo que Dios sea el dueño de mi vida. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el Nuevo Testamento. Hemos leído Mateo, ahora vamos a leer Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 25. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 25. Jesús está hablando también después del Sermón del Monte y dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué sirve a alguno ganar el mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? Aquí está la segunda recomendación importante para cuidar nuestras vidas en este tiempo de crisis y pandemia. En este caso, Jesús está hablando de dos aspectos básicos, como en el caso anterior, ahora son salvar su vida o perder su vida. Ahora Jesús está dando un paso más serio y más profundo en lo que está diciendo. Está hablando para los que quieren salvar su vida. Mira el versículo 24. Si alguno quiere salvar su vida, dice. Y hagámonos la pregunta. ¿Quién no quiere salvar su vida en este tiempo? O podemos hacernos la pregunta a la inversa, a lo contrario. ¿Quién en su sano juicio quiere perder su vida? Esta pregunta es más seria hoy en día, si consideramos que en este tiempo de enfermedad y la pandemia nos ha puesto en riesgo a todos y nadie está seguro frente a ella. El detalle que hace más profunda esta lección de Jesús es que Él está hablando principalmente a aquellos a quienes quieren ser sus discípulos. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, los que se consideran seguidores de Jesús en el versículo 23. Aquí ya no se está hablando solo de un vínculo o relación con Jesús, sino de quién tiene la llave, el control de nuestra vida. ¿Quién es el dueño, el Señor de nuestra vida, de lo que hacemos? Debemos considerar que podemos pedir a Jesús que venga a ser parte de nuestras vidas. Podemos tener una cierta comunión con Él, pero eso no significa que Él va a tener un lugar importante en medio de nosotros. Más bien por el contrario, podría estar en nuestras vidas y no tener un lugar trascendente en medio nuestro, solo ser un adorno o un accesorio más de nuestra fe. Una vida sin el control de Dios no es una vida de un seguidor de Jesús. Por el contrario, es muy semejante a una vida común, ya que las decisiones se basan en criterios personales o circunstanciales. Y en el mejor de los casos pueden ser muy buenas decisiones, pero no es Dios quien dirige esta vida.
Aquí tenemos un tema de mucho valor e importancia. Dios no quiere llegar a nuestras vidas para quedarse en un altar, como un bello adorno familiar. Jesús quiere entrar en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, si los hay. Y no solo ser parte de tu caminar. Él quiere ser el dueño y el Señor de tu vida, de todas tus decisiones, de todo lo que vas a hacer. Este es un paso mayor, donde Jesús deja de ser el Dios religioso, el Dios del domingo, el Dios que busco cuando estoy en crisis y en aprietos. Él quiere ser quien gobierna tu vida en cada día y en cada momento, a quien yo consulto, a quien yo pregunto, ¿cuál es tu voluntad? Es a quien yo le entrego mi obediencia y toda mi sujeción. Esto es lo que significa realmente ser un discípulo de Jesús. Los discípulos siempre son como su maestro. Son obedientes, son fieles, viven para darle la gloria a Dios. Dejan de vivir para sí mismo y aprenden a vivir solo para hacer la voluntad de Dios, por amor a Él. En estos tiempos de enfermedad y pandemia, queremos cuidar nuestras vidas. Usamos mascarilla, alcohol y todo tipo de protección que son muy válidas para cuidarnos del virus. Pero la protección eterna está en vivir bajo el control de Jesús. Es interesante que Jesús enseña, el que quiera salvar su vida, dice, la perderá, el versículo 24. Esto significa que por el deseo muy personal de cuidar nuestras vidas, podemos perderla y ponerla en riesgo. Cuando somos egoístas y pensamos solo en lo que me conviene, no dejamos que Dios nos cuide, que dirija nuestras vidas para bien. Es bajo esta condición que se cumple lo que dice Jesús. Por intentar salvar nuestra vida, la ponemos en riesgo y la perdemos en nuestro egoísmo personal. Más bien, por el contrario, Jesús también dice, el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Versículo 24. Lo que aquí se está ratificando Jesús es que si tú dejas que Él tome control de tu vida, la vas a salvar, porque es Dios quien nos cuida y nos da el regalo de la salvación. La paradoja aquí es que cuando dejo que Jesús tome el control de mi vida y le cedo a Él todo el control de ella, es justamente cuando la cuidamos nuestra vida para salvación. Por eso al inicio, en el versículo 23, Jesús habla de llevar la cruz. La cruz en ese tiempo, en el momento en que se escribió los evangelios, era un símbolo de muerte. Es decir, morir a mi deseo de gobernar mi vida y dejar que Dios tenga el control de ella. ¿Qué mejor manera, escúchame por favor, de cuidar nuestras vidas que ponerlas en las manos de Dios para que sea Él quien la cuide en nuestro lugar? Nadie mejor que nuestro amoroso Dios para cuidarnos en tiempos tan peligrosos como estos tiempos de pandemia. Bien, en tercer lugar, vamos a ver la última recomendación, reconociendo y agradeciendo por lo que Dios nos da. Aquí tenemos la tercera y última recomendación importante para cuidar nuestras vidas en tiempo de crisis y en tiempo de pandemia. En estos tiempos de enfermedad, una buena forma de cuidar mi salud y mi vida y mi corazón es siendo agradecido por todo lo que tenemos y estamos recibiendo en todo este tiempo. Si hacemos la pregunta, ¿por qué estamos agradecidos? Algunos dirían por el pan de cada día, por el trabajo, por la vida, por la salud y por aquellos que partieron a la presencia de Dios, pero que al conocerlos dejaron una huella a lo largo de los años. No nos centramos en los pocos o muchos años, sino en los años en que los tuvimos.
Vamos a abrir a la mitad de nuestra Biblia en el Salmo 91. El libro de los Salmos son poemas hermosos que nos hablan de la relación de Dios con Dios. Los salmistas escriben de eso. Y mira el Salmo 91, versículo 1 y 2, lo que dice. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Poderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Tenemos que aprender a ser agradecidos y reconocer toda la protección y el cuidado que Dios ha extendido sobre cada uno de nosotros en estos tiempos tan peligrosos. El solo hecho de que Dios nos permite disfrutar de este video, por ejemplo, o de tener un celular o una computadora o un poco de familia, de participar en un grupo pequeño, son claras señales del profundo amor y cuidado de Dios por cada uno de nosotros, que se va a manifestar en esos detalles de la vida diaria. Vivir en una actitud de agradecimiento es una vida sana que me cuida de cualquier reproche o resentimiento, algún resentimiento egoísta que en lugar de fortalecerme va a debilitarme frente a tanto temor que me rodea. La Biblia es muy clara en afirmar que tenemos un Dios bueno, que cuida de nosotros en todo momento. A pesar que el dolor y la enfermedad me pueda rodear, sabemos que Dios está de nuestra parte para acompañarnos en el proceso y cuidarnos. En estos tiempos de pandemia es muy importante reconocer y aceptar la maravillosa protección de Dios sobre cada uno de nosotros. Ser agradecidos y ratificar en nuestro corazón que tenemos un Dios bueno que nos ha cuidado y nos cuidará en medio de toda esa crisis. Por último, leamos en el Nuevo Testamento Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, Efesios 5, versículo 15 y 16. Pablo está hablando y dándoles una recomendación. Pablo había sido el pastor de los hermanos de Éfeso. Ahora estaba lejos de esa ciudad y les escribe para animarlos y les dice, miren el versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La mejor recomendación que el apóstol Pablo puede darnos para este tiempo tan difícil de enfermedad y pandemia es el cuidar nuestro tiempo. Debemos aprender a vivir con cuidado y sabiduría en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando, usando cada minuto que tenemos en el cuidado de nuestra familia y de nuestra vida espiritual. Vivimos en tiempos duros y muy difíciles. Pablo los dice, los llama en este pasaje y dice, los días son malos, tratando de ilustrarnos días como los que estamos viviendo hoy en día, donde los conflictos espirituales son tan grandes como los problemas de salud. Los valores se están cambiando. Lo malo ahora es bueno y lo bueno no es agradable ante nadie. En días como hoy, donde la enfermedad y el dolor nos rodean, donde la vida espiritual se pierde el sentido y la gente no quiere interesarse, donde el materialismo está gobernando y necesitamos cuidar nuestro tiempo. Cada minuto que Dios nos regala es un hermoso tesoro que Dios nos da. Y debemos aprender a vivir en una relación cercana, íntima, profunda y personal, dejando que Él, como hemos dicho hace un rato, tome el gobierno, tome el control de nuestras vidas. En tiempos de pandemia debemos aprender a vivir cuidando cada momento, cada minuto que Él nos da en esta existencia. Cada día que Dios nos regala es justamente eso,
un obsequio de parte de Él. Y necesitamos ser sabios y conscientes de que este es el mejor momento para volver nuestros ojos al Señor como nuestro sustento y nuestro refugio. Gastón, llegamos al tiempo de las preguntas. Sí, ha avanzado el tiempo. Y tenemos aquí preguntas para compartir juntos con nuestros esposos, con nuestras esposas o en los grupos pequeños. La primera pregunta es, ¿puedo reconocer cuál es el fundamento de nuestras vidas en este tiempo y cómo estoy seguro? Voy a repetirla. ¿Puedo reconocer cuál es el fundamento de nuestras vidas en este tiempo y cómo estoy seguro? La segunda pregunta, ¿qué significa para ti o para cada uno de nosotros tomar la cruz y seguir a Cristo? ¿Qué significa para cada uno de nosotros tomar la cruz y seguir a Cristo? Tercera pregunta, ¿qué me resulta más difícil entregarle a Dios para que Él tome control en mi vida? ¿Qué me resulta más difícil de entregarle a Dios para que tome control en mi vida? Cuarta y última pregunta. ¿Cómo sé que no estoy desperdiciando el tiempo que Dios me da en el día de hoy? ¿Cómo sé que no estoy desperdiciando el tiempo que Dios me da en el día de hoy? Compartan lo que estamos aprendiendo con otros matrimonios o con los miembros de su familia, para que le puedan sacar el máximo y aprovecharlo todo. La próxima semana continuaremos con esta nueva serie, Viviendo en tiempos de pandemia. Muy bien, como siempre nosotros les decimos, si no participan de un grupo pequeño de matrimonios, pueden escribir a la página de la iglesia o al Facebook de matrimonios para vincularnos con ustedes y de esa manera poderlos contactar con un grupo pequeño. ¿Qué tal que si para terminar nos acompaña en una palabra de oración? Charito, ¿nos diriges? Señor mi Dios, queremos agradecerte por el día de hoy, por tu palabra, porque tú nos llamas no solamente a ser buenos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Sigue cuidando nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.